Reflexiones archivísticas, quinta temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto de siempre. En este programa 20, último programa de esta temporada de Reflexiones Archivísticas, donde hemos estado hablando y trabajando sobre valoración y destino final de los expedientes. En esta ocasión quiero hablar de las conclusiones sobre la valoración y el destino final de los expedientes de archivo. Así que haremos rapidito una especie de repaso muy breve de lo que hemos visto. Una vez que los expedientes quedan instalados en cada una de las series documentales o subseries, es menester describirlos para conocer tanto la información de los documentos que los integran como la génesis y contenido general, con la firme convicción de poder conocer cuál es el valor de esa unidad de instalación de los archivos. Recordemos que el expediente es la unidad de instalación de los archivos. Antes de iniciar con la descripción del expediente, es necesario hacer acopio de información sobre el fondo documental y sus partes. ¿Cuáles son estas partes? Bueno, las secciones, las series que lo forman, así como tener conocimiento de las facultades, atribuciones y funciones de la dependencia u organismo y unidades administrativas o áreas administrativas que generan este fondo documental. No solo es buscar información del expediente, sino acuérdense que es de lo general a lo particular. Ese acopio de información está estrechamente vinculado con el llamado estudio institucional administrativo o análisis institucional. No confundir con el estudio histórico que se hace ya para conformar un archivo histórico, que se debe de realizar antes de iniciar con la clasificación archivística. Veamos el análisis. Hay un estudio institucional administrativo, el cual se realiza para poder llegar al proceso de clasificación. Veamos nuestra lámina, por favor. Aquí vamos a identificar facultades, atribuciones, funciones, tanto de los organismos, dependencias, como de sus unidades diarias administrativas, y de ahí va a nacer la elaboración del cuadro de clasificación archivística, obviamente ubicando nuestras secciones y nuestras series documentales. De ahí empieza el acopio de información administrativa, que es legal, contable, fiscal, técnica, científica, etc. ¿Se acuerdan que ya vimos que hay otros muchos valores? Descripción de contenidos de lo general a lo particular, del fondo al expediente. Primero es del fondo al expediente. Ahí es cuando se empiezan a aplicar los plazos de conservación en los archivos de trámite. La descripción del expediente obviamente trata de identificar el código, el título, las fechas, el nivel de descripción, el volumen, quién produjo, un resumen, que es la descripción misma, ubicar la valoración y si va a haber eliminación, en qué momento, y las condiciones de acceso. Para la descripción se revisan los contenidos de cada uno de los documentos que integran el expediente. La información, en la próxima lámina veremos, obtenida en el proceso de descripción, se convierte en el sustento para el ciclo de vida de los expedientes. El primer paso es establecer el plazo de conservación, una vez cerrado el expediente en el archivo de trámite. Y observen, ya no estamos hablando ciclo de vida del documento, sino ya estamos hablando del ciclo de vida del expediente, conjuntando todo el conocimiento que hemos adquirido. Sin embargo, la descripción de las series documentales se convierte en una herramienta fundamental para conocer y registrar los trámites que la unidad administrativa
tiene que generar o generó al cumplir con atribuciones y funciones. Por ende, con su marco normativo. Siempre hay un marco normativo. Conocer para qué se crearon tanto las dependencias u organismos, así como sus unidades o áreas administrativas, es vital para el proceso de establecer el plazo de conservación en el Archivo General Vigente de Concentración y las vigencias de los expedientes. Recuerden que en este Archivo General Vigente de Concentración es donde vamos a empezar a aterrizar todos esos valores y conocer cuáles son sus vigencias. Veamos el análisis, el segundo análisis. Descripción de contenido de lo general a lo particular. Herramientas para la disposición documental. Mucha atención. Primera valoración. Aquí sí pido que pongamos mucha atención. Primera valoración. En archivo de trámite, plazo de conservación. Ahí es la primera disposición del expediente o documental para generar transferencia primaria. Hablamos de disposición documental, es decir, disponer de los expedientes. Segunda valoración en archivo de concentración para ubicar plazo de conservación. Segunda disposición para ver cuál es el cumplimiento de las vigencias de esos expedientes. Llevamos una primera disposición donde vamos a trasladar el expediente del archivo de trámite al de contratación. Vamos a disponer de él. De ahí viene disposición. Vamos a disponer de él. Segunda, vamos a conocer cuáles son sus vigencias que se cumplieron para poderlo sacar del acervo el expediente que cumplió con su vigencia. Tercera valoración. Análisis del calendario de caducidades. Es la tercera y última disposición, que es la solicitud de liberación de los expedientes que han caducado. Cuarta valoración, dictamen de destino final. Ahí ya se concluyó con esa liberación que solicitamos a las áreas productoras y ya no las confirmaron. Entonces se cierra el destino final, ya no hay destino final. Entonces sigue el paso archivístico que llamamos dictamen de destino final, que es saber si hay una baja documental o una transferencia secundaria. La disposición documental concluye con la solicitud de liberación de expedientes e inicia el destino final. Aunque la Ley General de Archivos no lo contemple, el proceso técnico archivístico y científico es así. Quisiera yo hacer en esta lámina una comparación académica. Como un simple ejercicio, queridos amigos académicos, se presenta aquí un análisis de las veces que en la Ley Federal de Archivos anterior a la general, se registra la expresión archivística destino final. Son 7 registros, fíjense ustedes muy bien. En el artículo 4, en la fracción 1, cuando define administración de documentos. En ese mismo artículo 4, pero en la fracción 4, cuando se define archivo de concentración. En ese mismo artículo 4, en la fracción 8, cuando se define al área coordinadora de archivos. En ese mismo cuarto, pero en la fracción 10, cuando define catálogo de disposición documental. La fracción 19, cuando define destino final propiamente dicho. Artículo 12, en la fracción 7, cuando define funciones del área coordinadora de archivos. En el artículo 44, fracción 6, cuando define funciones del Archivo General de la Nación. En esa misma ley se define disposición documental solamente cuando se refiere al catálogo de disposición documental. Y quiero que quede claro,
Esta expresión esta expresión de disposición documental se la pusimos cuando en los lineamientos generales para la organización y conservación de archivos de la Administración Pública Federal, que se elaboró tanto por el Archivo General de la Nación y el IFAI, en donde yo participé como una de las cabezas, yo representando al IFAI, se determinó poner destino de disposición documental para referirnos al catálogo. No le pusimos, como en otros países, que le llaman catálogo de valoración documental o tablas de valoración documental, como se llama en otros lados, sino le pusimos catálogo de disposición, refiriéndonos a las veces que se dispone de los expedientes. En otros países del mundo les llaman catálogo, le llaman como una tabla o catálogo de retención de expedientes. Es decir, la disposición documental tiene que ir acompañada de un instrumento y el destino final es lo que conocemos como un dictamen. Ahora vean ustedes, la Ley Federal de Archivos dice: destino final, selección de los expedientes de los archivos de trámite o concentración cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos a un archivo histórico. La Ley General de Archivos, en la etapa final de su discusión con un grupo que se hizo ad hoc en el Senado de la República, donde participamos muchos en esta etapa final, yo ya no participé, ya no me tocó participar, fue cuando se discutió con la antigua administración del Archivo General de la Nación, la antigua, ¿no? La que todavía era administración del presidente Enrique Peñas Nieto, y ellos determinaron en una discusión muy ardua, según me platican, quitar destino final y redactar así disposición documental a la selección sistemática de los expedientes de los archivos de trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas documentales. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero en realidad es la misma gata pero revolcada. Es decir, es la misma definición de destino final que teníamos en los lineamientos generales de archivos y en la Ley Federal de Archivos. Quiero aclarar, y quiero aclararlo muy bien, la Ley General de Archivos es muy importante y es un instrumento vital para la archivística en México. Sin embargo, la Ley General de Archivos no puede estar por encima de la ciencia archivística, que es más profunda, cuyas técnicas científicas que no se vislumbran en la ley se tienen que aplicar aunque no lo diga la ley, porque si no, nos quedamos sin archivos organizados, conservados y funcionales. Es por eso la decisión de hacer estos comentarios ante ustedes, mis seguidores, mis alumnos y mis amigos. Para finalizar, quiero mandar un agradecimiento por sus comentarios sobre esta temporada a Adriana Martínez, Eva Galloso, Aldrin Briceño, José Medrano, Rodolfo Monreal, Gisela Pasillas, Fabi Gauchin, Martín Díez Zamora, Irela Romo, Ruth Villanueva, Sofía Camarena, Lourdes Romano, Laura Enríquez, Mireya Quintos, Luz del Carmen Navarro, a la red de archivistas del estado de Sonora, a todos, a Fabiola Chávez, a la producción de Espectro 29. Y nunca lo hemos hecho, pero honor a quien nos merece, y a Raúl Reyes, que es nuestra voz al inicio de nuestros programas. Y a todos ustedes que me permitieron platicarles un poco sobre archivos y su ciencia. La próxima trataremos de trabajar un tema complicado, muy polémico, pero que es necesario hablar de él. Trataremos de acercarnos un poco a lo que son
expedientes electrónicos, documentos electrónicos y archivos electrónicos. Hasta la próxima temporada, dentro de unos 2 meses. Muchas gracias a todos. Reflexiones archivísticas, quinta temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.